Ahí les aparece un cartelito que dice que se está grabando. Eh, si no, después me olvido. Eh, y, y a mí me parece que cuanta más gente, digamos, sepa, digamos, lo que hacer, más posibilidades hay de ayudar a la persona. Entonces Pedro me lo comentó, le dije, dale, vamos para adelante, hagamos primero una por Zoom, después vamos a buscar algunos lugares para hacerlo también presencial, que obviamente es diferente porque permite interactuar de distinta forma, permite inclusive hacer las prácticas. Así que, si les parece, vamos a empezar. Yo diría que sí. Les pido que pongan en silencio, en general, los micrófonos, y si después en algún momento Pedro ahora va a decir la dinámica, bueno, los abren cuando se abre el espacio. Déjenme que lo presento a Pedro. Pedro Oscar Albarracín. Primero quiero decirles que Pedro está en el sitio hace muy poco tiempo, y ya debe haber ido a más salidas que muchos de los que están hace mucho tiempo, porque se anota los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Me encanta, digamos, fue un placer conocerlo y ver cómo se incorporó en el sitio. La verdad que es un placer. Así que gracias, Pedro, y gracias por presentar, compartir tus conocimientos. Es licenciado en enfermería, profesor de enfermería en la Universidad de El Salvador, dicta cursos de RCP desde 1998 a personas de enfermería y profesionales de la salud, también cursos de primeros auxilios y RCP a escuelas y empresas de varios rubros. Publicación de RCP en revistas científicas, que un libro editado sobre enfermería en la urgencia, profesor de la carrera de enfermería desde 1996 y actualmente jefe de enfermería en una clínica privada. 36 años de carrera en enfermería. Así que con esta presentación, Pedro, muchas gracias por estar, por compartir tus conocimientos, y vamos a la presentación. Todo tuyo. Bueno, vamos compartiendo. Bueno, ¿todos ven la pantalla? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Se escucha? Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Como presentó recién Sergio, mi nombre es Pedro Albarracín, soy licenciado en enfermería, profesor. Toda esta cuestión de la reanimación cardiopulmonar es una preocupación que lo tuve desde que empecé con la carrera de enfermería. Llevo 36 años como enfermero y me he dedicado de lleno junto con otros compañeros a promover todo lo que es reanimación cardiopulmonar, que es tan necesario, como bien lo explicó Sergio hace un rato. Es necesario que todos tengamos conocimiento de qué es lo que uno tiene que hacer al momento de presenciar o ser partícipe de una situación en la cual una persona sufra un paro cardiorrespiratorio. Así que vamos a ver las distintas diapositivas, las distintas instancias, cómo ir trabajando esta situación para revertir esa situación de que la persona está prácticamente muerta, está muerta, esa sería la palabra justa. Bueno, la idea es seguir presentando las diapositivas a medida que se vayan exponiendo. Yo les sugiero que vayan anotando, tengan un anotador a mano, vayan anotando alguna situación como para después hacer una pregunta. La idea es no interrumpir durante las diapositivas. En la diapositiva 12 creo que es, hacemos un parate, hacemos un pequeño paro de exposición y damos lugar a las preguntas. Las preguntas con respecto a la exposición o bien alguna situación que alguien haya vivido en forma particular, que todo suma, si es bueno comentarlo, ¿sí? Como para ver. Después vamos a ver unas diapositivas, un video de unas maniobras, cómo se deben realizar, para después terminar con algunas otras maniobras, principalmente ante algunas urgencias específicas, como por ejemplo el atragantamiento o la asfixia por obstrucción de vía aérea, que es bastante frecuente, bastante frecuente. Así que bueno, le agradezco nuevamente y vamos a comenzar con la exposición. La resucitación cardiopulmonar es básica, son medidas de primeros auxilios.
¿Eso qué significa primeros auxilios? De que ante una situación de emergencia se va a actuar con lo que se cuente a mano. Nada, las manos únicamente. Cuando ya interviene algún elemento o material, ya es de avanzada, porque eso ya se maneja de otra manera. Entonces, la resucitación cardiopulmonar básica es una medida de primeros auxilios. Eso es lo básico, básico. En nuestros medios, sepan que estas maniobras de RCP se realizan a nivel internacional cada 5 años. Cada 5 años se reúnen todas las asociaciones internacionales en Estados Unidos, en la American Heart Association, en donde cada institución presenta lo que se llama la medicina basada en la evidencia, presenta sus evidencias de los 5 años, y en base a lo que se presenta, se toman las nuevas medidas que se van a trabajar por los siguientes 5 años. O sea que cada 5 años se renuevan las medidas de reanimación cardiopulmonar. En nuestro medio, la última que se hizo fue en el año 2020. En agosto de 2020. Los datos en Argentina, las estadísticas lanzaron lo siguiente. Hay 100.000 personas mueren por paro cardiorrespiratorio. Esta abreviatura PCR es paro cardiorrespiratorio. Lo que se denomina muerte súbita. De estas 100.000 personas, el 50% de este paro cardiorrespiratorio lo sufre fuera del hospital y el otro 50% dentro del hospital. Estos son datos estadísticos previos a la pandemia, porque el cierre se hizo en abril, como para después trabajar. De marzo y abril se hizo el cierre de los datos estadísticos, por lo tanto no figura la cuestión de la pandemia, por COVID. Entonces, el 50% fuera del hospital. ¿Qué es importante esto? Si la persona en forma inmediata comienzan con las maniobras de RCP de recuperación, tiene hasta un 4% de posibilidades de sobrevivir, que son mínimas. Las que están dentro del hospital, si se comienzan, una vez detectado el paro cardiorrespiratorio, comienzan con las maniobras de RCP, tienen un 37% de éxito inicial. O sea, fíjense que por más que esté dentro del hospital, las estadísticas son bastante bajas. O sea, el número de la tasa, digamos, de mortalidad por paro cardiorrespiratorio. De estas personas que han sufrido el paro y que tuvieron la recuperación, hay un 21% de altas hospitalarias sin secuelas, o sea que la persona puede salir sin ningún tipo de secuela. Hay muchos que salen con daños neurológicos a nivel central o daños neurológicos a nivel motor. Eso suele pasar y lo pueden llegar a ver seguramente. Alguien tiene algún conocido que ha sufrido lamentablemente esta situación. Entonces, de las muertes súbitas que estábamos hablando, la principal causa de muerte es una complicación que se llama fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, no sé si me llegan a ver. A ver, sí. ¿Me llegan a ver ahí? Supongamos que este es el corazón. El corazón normalmente hace esto, de 60 a 80 veces por minuto. Todas las células del corazón trabajan en forma coordinada para generar el bombeo y mandar la sangre a todo el organismo. Cuando se produce esta complicación que se llama fibrilación ventricular, ¿qué pasa? Las células hacen esto. Todas están generando movimiento anárquico y ninguna es capaz de realizar la acción de bombeo. O sea que el corazón, si bien está funcionando anárquico, pero ninguna hace el bombeo. Y por lo tanto, se produce lo que es el paro cardíaco. ¿Por qué? Porque hay paro en la circulación. No circula sangre. Es la arritmia más frecuente que se suele ver. Después, un 20% de otras arritmias que en este momento no vienen caso, pero sepan que sí es eso. ¿Cómo lo podemos ver? Nosotros no lo podemos ver. Esto, en base a las evidencias que se fueron pasando, que se fueron presentando a lo largo de los años, es que se determina esto. Entonces, se ha descubierto que la forma más efectiva es la desfibrilación eléctrica. Esto se logra con un aparato eléctrico que se llama desfibrilador. En nuestros medios, el desfibrilador lo vamos a encontrar en algunos centros, pocos centros, donde hay gran afluencia de público. Por ejemplo, Aeropuerto de Ezeiza y en el Aeroparque Newbery. Y después algunas empresas
suelen tener. La idea es que todo lugar de gran afluencia pública tiene que tener un desfibrilador a mano, pero todos tienen que saber manejarlo. Esa es la idea. Sepan, por ejemplo, que en países como Estados Unidos, en muchos países, en muchos estados de los Estados Unidos, tienen la obligación de que cualquier, por ejemplo, cualquier personal docente de cualquier nivel tiene que tener aprobado el curso de RCP para poder ejercer. Cualquier conductor de un vehículo de transporte público, sea taxi, sea bus, ferro, lo que sea, tiene que tener el curso aprobado de RCP anualmente. Si no lo tienen aprobado, no puede ejercer la profesión. Acá estamos, eso acá se intentó hacerlo, pero bueno, yo tuve muchos años en la Federación de Cardiológica Argentina y nunca se llegó a ningún acuerdo al final con todo esto. Es más, en las escuelas, creo que desde el año 2012, hay un decreto, una ley, en la cual establece que en todas las escuelas de primaria y secundaria tiene que dictarse el curso de RCP y primeros auxilios. Tiene que ingresar a la currícula. No sé si hay presente algún profesor, alguien que pueda explicar, pero al momento son muy pocas las escuelas que lo dictan. Y esto pasó en 2013. Yo siempre traigo a memoria, como anécdota, la situación que pasó con la nieta de Raúl Alfonsín, que iba a una escuela en Belgrano, una de las mejores escuelas de Belgrano. Tuvo un accidente, se llevó por delante una placa, una puerta placa esas de vidrio de 2 centímetros, de espesor, una astilla, una astilla importante, se le clavó en la arteria femoral y nadie supo qué hacer. Llamaron a urgencia, vinieron a urgencia, cuando vino a urgencia, lamentablemente la chica murió, tenía 16 años. Nadie supo qué hacer. Bueno, y así lamentablemente pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque no trasciende esta situación de dar los cursos de RCP y primeros auxilios, lamentablemente no trasciende de la manera que tendría que ser. Por eso, es bueno que uno aprenda a hacerlo y incentive a su grupo familiar, el entorno donde uno suele frecuentar, el club, lo que fuere, como para que todos lo hagan el curso. Desde allá yo ya me ofrezco para hacerlo acá y hacerlo también presencial en algún lugar de encuentro que tenga las condiciones suficientes de bioseguridad como para albergar 10, 12 personas por un espacio de 2 horas. Pero bueno, eso también yo me ofrezco para hacerlo libremente, yo no tengo problema. Pero sepan que es bueno que estimulen a las familias, a los amigos, a los lugares donde van para que se haga. Es necesario. Porque aprendiendo este tipo de maniobras uno puede salvar una vida. Eso lo tienen que tener claro. Bueno, entonces, la desfibrilación, volvemos a las diapositivas, se hace con un aparato que ya se llama desfibrilador eléctrico, que ahora lo vamos a ver más adelante. Cuando se hacen las maniobras, a partir del momento cero en que la persona sufre el paro cardiorrespiratorio, hay un 80% de posibilidades que la persona sobreviva. A medida que va pasando el tiempo, por cada minuto de espera, la persona pierde un 10% de posibilidades de que se recupere. Eso quiere decir que a los 10 minutos prácticamente las posibilidades son nulas de que se recupere sin secuela. Puede recuperarse, pero como el oxígeno no circuló por los órganos nobles, los órganos principales, puede haber que se recupere, pero puede haber, digamos, secuelas importantes. Eso es uno de los puntos que tienen que tener en cuenta. Por lo tanto, lo ideal sería que antes de la detección de un paro cardiorrespiratorio, en forma inmediata, hay que comenzar con las maniobras de RCP, principalmente, o sea, básicamente son las compresiones torácicas. Entendiendo un poco, para saber qué es un paro cardíaco y qué es un paro respiratorio, como para seguir hablando más. Entonces, el paro cardíaco es cuando el corazón deja de latir, deja de bombear sangre al organismo, como expliqué, entonces los órganos quedan desprovistos de oxígeno y se produce lo que se conoce como el caos circulatorio o el shock, que se le suele decir, el caos circulatorio. Generalmente esto puede ocurrir por un infarto de miocardio. Una anécdota que también me ha quedado de por vida, bueno, cuando éramos más jóvenes que ahora, que estaba Silvio Soldán en un programa de los domingos donde los chicos iban a competir por el viaje, en un día del padre, invitaron a los padres para que participen.
y en una de las partes que tenían que hacer una obra teatral, un padre se desmayó. En pleno, digamos, bien en vivo estaba, ¿no? Frente a las cámaras. Se desmayó y al final se murió. Y ahí yo lo vi, nadie sabía hacer nada. Todos corrían para un lado, corrían para el otro, lo agarraron de los pies, lo empujaron, lo llevaron fuera de cámara. Y el señor falleció ahí en la misma canal. Pero bueno, y así me imagino que algunos tendrán otras anécdotas, pero eso sí me acuerdo bien. Entonces, ¿qué es importante? Saber lo que hace porque podemos salvar una vida. Bueno, este es el paro cardíaco. Paro respiratorio, cuando los pulmones dejan de funcionar, o sea, deja de captar oxígeno para poder filtrarlo y después enviarlo al organismo. Esto, lo más frecuente que se puede ver es por atragantamiento, o sea, técnicamente sería obstrucción de las vías aéreas. ¿Qué puede pasar? Un pedazo de comida, carne, lo más frecuente, pedazo de carne que no es masticada por la persona que no tiene una buena dentadura, el anciano, más que nada. A mí me tocó hacerlo acá cerca en Parque, donde yo iba a correr antes, estaba un señor mayor ahí, empezaron los gritos de la familia tomando la leche, y dice, el abuelo, decían los chicos, voy, ¿qué le pasó? Se tragó, se atragantó. Yo le hice las maniobras de que nos vamos a ver, y escupió el codito del pan, el codito, en vez de ir por el esófago, fue por la tráquea. Y ahí se tapó la vía aérea y empezó, bueno, ahí enseguida llamaron al servicio de emergencias y no hubo complicaciones con la persona, pero uno lo tiene que saber qué hacer en ese momento. Entonces, puede haber paro respiratorio, puede ser por atragantamiento, puede ser por inmersión, puede ser por frío también, eso es bastante frecuente. O puede ser que se sucedan los dos. Por un lado puede haber paro respiratorio y después paro cardíaco. O puede haber paro cardíaco y después respiratorio. O puede ser que se sucedan los dos en el mismo momento. Y eso generalmente se da cuando una persona sufre una electrofusión. En ese caso sí. Tiene paro cardíaco con el paro respiratorio junto. Igualmente el infarto de miocardio. Cuando es un infarto de miocardio masivo, también tiene paro cardíaco con el paro respiratorio en forma conjunta. Si no, generalmente ese paro cardíaco para el adulto y el respiratorio posterior. En los chicos no, en los chicos se suele dar el paro respiratorio por atragantamiento, por obstrucción de las vías aéreas, y después se suscita, si no se recupera, se suscita el paro cardíaco. Son conceptos como para tener en cuenta. Les había mencionado yo de la American Heart Association, que es la asociación norteamericana en la cual se nuclean todas las asociaciones para establecer las medidas de ST. Lo que nos muestra acá, la American Heart Association, son lo que se conoce como cadenas de supervivencia. Estas siglas, PCIH, PCIH. PCIH es paro cardíaco intrahospitalario, o sea, dentro del hospital. Y acá paro cardíaco extrahospitalario, fuera del hospital. La idea surgió con esto de poder realizar mensajes en los cuales cualquier persona de cualquier nivel educativo, de cualquier lugar del mundo, pueda llegar a interpretar las indicaciones de cómo actuar ante un paro cardíaco. Entonces, esto teóricamente lo que pretende ser universal. Son siglas universales para que indican cómo se tiene que actuar ante el paro cardiorrespiratorio. Vamos a dirigirnos directamente a los que son del paro cardíaco extrahospitalario. Acá ahora les digo cómo es la cadena de sobrevida y después vamos a ir viendo detalle por detalle cada uno de los eslabones de la cadena. Entonces, en el paro cardio extrahospitalario, ¿qué pasa? ¿Cómo tendríamos que actuar? Si nosotros, supongamos, estamos en el shopping, estamos paseando en el shopping, y vemos que una persona se cae, se desmaya, generalmente puede ser que sea por una lipotimia, que le bajó la presión, puede ser por varias causas. Pero si uno ve cuando la persona se cae, por ejemplo, y se toma el pecho, ya uno puede suponer que está sufriendo un infarto miocardio. Supongamos que la persona cae, uno se tiene que acercar. Cuando se acerca, tiene que asegurar el entorno, es decir, fijarse alrededor si no hay alguna cosa. A lo mejor se resbaló, cayó, pisó aceite, no sé. En cualquier caso, uno tiene que asegurarse el entorno y ver. Y saber si la persona está, digamos, consciente o no. Si detectamos que la persona no está consciente, que respira con dificultad, inmediatamente lo que se hace es activar el servicio de emergencias.
este primer icono, el primer signo que tenemos, es una llamada de emergencia. La llamada de emergencia en nuestros medios, siempre desde norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, es el 107. Muchos lo tienen como que es el 911, el 911. El 911 es para llamadas de seguridad o policiales. Es así como lo que era para tiempos atrás el comando radioeléctrico, ¿no? No, esto, entonces, el número para emergencias médicas es el 107. Si uno llama al 911, lo va a atender el operador de la emergencia que después lo va a derivar al 107. Y ahí ya se pierden minutos. Entonces, acuérdense que siempre es el número 107. En nuestros medios, todo teléfono está habilitado para emergencias. Habrán visto que cuando quedan sin señal dice solamente emergencias. Bueno, el número es el 107 que tienen directamente para poder llamar. Pero acuérdense que siempre es el 107. Bueno, se activa el servicio de emergencia. Llaman al 107 y se tiene que explicar la situación. Vamos a ir viendo en detalle. Una vez que se explica la situación, si son dos personas, uno llama y el otro inmediatamente hace las maniobras. Si está uno solo, llama y enseguida comienza las maniobras. ¿Por qué es este paso muy importante? Supongamos que yo lo quiero ayudar. Bien, me pongo a hacer las maniobras. Y resulta que no activé el servicio de emergencia, no le llamé a nadie, no le avisé a nadie lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar 2 horas y voy a seguir haciendo las compresiones torácicas. Y la persona probablemente no se va a recuperar. Por eso, siempre hay que activar el servicio de emergencia y después comenzar con las maniobras. Ahora vamos a ir viendo por detalle. El segundo eslabón, las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas que tienen que ser efectivas, las vamos a ir viendo en detalle. Porque anteriormente a 2005, en el año 2000, se estableció que ya no era necesario hacer las ventilaciones boca a boca. Porque la circulación, o sea, el oxígeno que tenía de reserva en la sangre era suficiente como para poder intentar la recuperación. Y además se perdía mucho tiempo en las compresiones torácicas cada vez que se hacía la ventilación. Entonces, ya a partir del año 2000 quedó erradicado de hacer la ventilación, y menos la ventilación boca a boca. La cantidad de oxígeno que uno exhala una vez que hizo todo el proceso de la ventilación es aproximadamente de un 17%. En la ventilación normal, una persona normal puede llegar a aportar hasta un 21%, porque el oxígeno ambiente es de 21%. O sea que la diferencia es bastante. Entonces, comenzamos con la compresión torácica sin hacer ninguna otra maniobra. Ahora, después, si se activó el servicio de emergencias, se espera que llegue el servicio de emergencias. Si contamos con un desfibrilador y hay alguien que lo sepa manejar, que tendríamos que ser todos, lo ocupa. El desfibrilador externo automático, DEA, lo llaman, prácticamente le explica todo lo que tiene que hacer. Ahora, cuando lleguemos a uno, le voy a ir explicando en detalle. Entonces, si existe el desfibrilador, si hay un desfibrilador, alguien que lo sepa manejar, lo dejan para que trabaje. Una vez, se supone que el tiempo estimado de llegada del servicio de emergencia está entre 4 a 20 minutos. Es lo que se establece, al menos en Buenos Aires, ¿no? Que es el tiempo que se estima que puede llegar a tardar la ambulancia. Hay lugares que ha llegado horas, hay lugares que ha llegado en minutos. Eso depende. Actúa el servicio de emergencias lo hospitaliza, si se recupera lo hospitaliza, y si se hospitaliza y se recupera, entra en la etapa de recuperación o rehabilitación. Eso sería lo que es la cadena de sobrevida. Entonces, para explicar esto de lo que es la RCP básica y la avanzada. La RCP básica son los masajes, nada más que masaje. Masaje cardíaco, si tenemos una persona, si hay 2 personas puede ser que colabore, y eso va a favorecer a que uno no se agote. Cuando llega el servicio de emergencias médicas, comienza lo que es RCP avanzada, que hace la desfibrilación, le dan oxígeno y le colocan la medicación correspondiente al cuadro que esté sufriendo la persona. Pero acuérdense, nosotros en este caso estamos viendo solamente RCP básica con
el masaje cardíaco externo, que es lo más importante de esta maniobra. Entonces, haciendo el resumen, ante el paro cardiorrespiratorio, uno tiene que evaluar el entorno. Fijarse, lógicamente, si estamos en la vía pública, va bárbaro. Supongamos que esto nos ocurre en algún lugar de trabajo. Me han comentado en algunos lugares que yo he pasado, nos han comentado que ha pasado. Por ejemplo, manejando una máquina eléctrica, una moladora, una agujereadora, lo que fuere. ¿Qué pasa? La persona puede sufrir una electrocución y puede sufrir el paro cardíaco. ¿Qué es lo importante? Evaluar el entorno. Porque si nosotros vamos a ayudarlo directamente, podemos ser una segunda víctima. Entonces uno tiene que evaluar y acercarse, fijarse primero, se puede detectar cuál fue la razón por la cual la persona está en esa situación de emergencia. Evaluamos el entorno y se evalúa y despejamos o no, pero bueno, eso sería todo otro capítulo, y empezamos inmediatamente con la persona, evaluar el estado de conciencia. Hablamos, le preguntamos, si le conocemos el nombre, lo llamamos por el nombre a ver si hay respuesta o no hay respuesta. Detectamos que la persona no tiene un buen estado de conciencia, activamos el servicio de emergencia, lo acomodamos boca arriba y evaluamos si tiene respiración. Y inmediatamente tenemos que iniciar las maniobras de compresión torácica. Todo este tiempo no debe sobrepasar los 4 minutos, todas estas acciones. No debe sobrepasar. Porque acuérdense que por cada minuto se van perdiendo posibilidades de recuperación de la persona. Otra de las cosas que se establece también es que en todo lugar de gran afluencia pública, junto con el desfibrilador automático, esté colocado este cartel. Este cartel que sería, ¿no?, un algoritmo, un método sistemático y de clara explicación para que la gente sepa qué hacer. Acá nos dice, bueno, como les estuve explicando, la persona se encuentra desmayada, no responde, no respira o no respira normalmente, solamente jadea, activamos el servicio de emergencia, se obtiene el desfibrilador si es que tenemos, y comenzamos con las compresiones torácicas. Y las compresiones torácicas, ¿cuántas van a ser? Tienen que ser 100 compresiones por minuto. 100 compresiones por minuto. Y tenemos que hacer las 100 compresiones por minuto, y a los 2 minutos evaluar si la persona tiene o no tiene pulso. Y si no tiene pulso, se continúa. ¿Y hasta cuándo vamos a continuar? Hasta que llegue el servicio de emergencias. Y si yo estoy solo, bueno, hay que buscar otra persona que pueda hacer maniobras de risco. Es así. En un lugar que yo estuve, la empresa Isover nos contó un operario que tuvo que ayudar al amigo, eran 2 solamente en un galpón perdido, ¿no? Y que estuvo 20 minutos hasta que pudo recuperarse, llamar por teléfono, tenía esos teléfonos internos, a la emergencia. Y después siguió con las maniobras de RCP. Y sí, esas cosas lamentablemente pasan. Pero lo importante es que ellos ya habían recibido anteriormente las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo determinamos el estado de conciencia? Señor, señor, ¿me escuchas? Le toman de los hombros y le sacuden suavemente. No sacudiéndole con todo, porque además después de paro va a tener traumatismo de cráneo. Suave. Uno puede comprimir por debajo de la clavícula con el pulgar, que esa es una respuesta que se suele hacer de dolor, para ver si la persona responde o no responde. Si no responde, lo que hacemos es activar el servicio de emergencias. Buscamos a alguien que llame al 107. Y acá es importante esta situación. ¿Por qué? Si yo ya detecté que la persona no responde, respira mal, no respira o respira mal, determinamos de que el paciente, la persona, la víctima, está en paro cardiorrespiratorio. Entonces, el que está actuando como rescatador tiene que determinar una persona directamente. Si hay alguien al lado, decir, usted, lo señala, usted llame al 107. Así directamente lo tiene que marcar. ¿Por qué? Si uno dice, alguien que llame una ambulancia, dice, ambulancia, llame una ambulancia, y se pasan la voz y nadie lo hace. O si no, también puede ser que alguien pregunte, ¿qué obra social tiene el señor? No, es una emergencia. Es una emergencia. Acuérdense, por favor, el número es el 107. Dice, usted llama al 107 y la persona que recepta el llamado, lo que tiene que hacer es llamar al 107
explicar la situación. Tenemos un señor que está caído en el piso y lo están haciendo las maniobras de RCP. Van a preguntar, ¿cuántas personas son? Uno, dos, uno le da. ¿En cuál es el lugar? Tal cosa. ¿Respira o no respira? Le puedo hacer varias preguntas, pero una vez si los operadores ya están, digamos, preparados para recibir los llamados y los van a saber orientar, qué es lo que tienen que ir haciendo. Entonces le va haciendo las preguntas. ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Cuántas personas han sufrido, si es un accidente de una persona? ¿Y quiénes están haciendo maniobras? ¿No? Si hay una o dos personas que están haciendo maniobras, y le van a pedir la referencia en dónde se encuentran. Si tenemos el nombre de la calle a mano, prácticamente hoy en todas las localidades, al menos que yo he recorrido, todas las esquinas están los carteles, ¿no? Podemos decir, estamos sobre la calle, por decir, Medrano. Medrano, el número, y no tengo el número cualquiera, un número cualquiera que sea referente del lugar, o si no, alguna local especial. Frente a Coto. Está frente a Coto. Bueno, suficiente. Entonces, el operador le puede seguir haciendo una o dos preguntas más. Pero más de ella no, porque también el operador sabe que tiene que actuar en forma inmediata. Lo importante que es el que la persona que receptó el llamado activó el servicio de emergencias, no tiene que cortar hasta que el operador se lo diga. El operador del otro lado le va a decir, corte, enviamos el servicio de emergencia o enviamos la ambulancia. Ahí recién uno corta, porque si no, supongamos, a mí me da el teléfono. Tenemos una urgencia acá, estamos en la calle Medrano, está aquí corté. Y el de la ambulancia, el del operador, se quedó en nada, no tiene datos como para poder enviar el móvil. Entonces siempre es importante la persona que recepta el llamado, cómo tiene que actuar. ¿Sí? Y ahí sí, comenzamos con las compresiones torácicas. Y para ver las compresiones torácicas, después tenemos, ahora vamos a ver un video práctico. ¿Sí? Esto es esquemático nomás, no se crean que es así como se hace. Ahora sí, hasta acá, ¿alguna pregunta? Lo que vimos, si yo pregunto, ¿cuál es el número que tenemos que llamar? ¿O quién tenía conocimiento de que tenía que llamar al 911? ¿Alguien sabía eso? Bueno, yo me expliqué. Ahí abajo de la pantalla. Pregunta. Sí. ¿Puedo? Que abajo en la pantalla hay un señalador que dice manitos. Ahí, Ángela, quiere hacer una pregunta. Sí, eso. 100 compresiones por minuto, Sí. sin parar, Así es. con la mano así. La mano cruzada. Ahora lo vamos a ver en detalles. Ahora vamos a ver en detalle. Sí. Pero digo, 100. Sí, 100. Sí. Se ha demostrado, y por eso mismo expliqué, los consensos, en el último consenso, ya en el año 2010, a partir del 2010 cambiaron las técnicas y se estableció que son 100 compresiones por minuto que se tienen que hacer durante los 2 primeros minutos, hasta evaluar si recupera pulso o no recupera. Y no tener en cuenta la ventilación, o sea, respiración boca a boca no se hace. Con el masaje es lo más efectivo. Y que tiene que ser efectivo el masaje, ahora vamos a ver bien en detalle cómo se debe hacer. Medio difícil llegar a 100, ¿verdad? Cansador. Es cansador. Yo creo que el mayor tiempo que estuve, todos éramos 2 horas haciendo masaje cardíaco. 2 horas. Y nos íbamos reemplazando. La medida que no podía porque estaba embarazada, y mi compañero y yo haciendo maniobra de compresiones torácicas. Sí. Y se recuperó la persona. Pero bueno. Por eso es tan importante lo que vos decías antes, Pedro, el tema de que haya más gente que sepa hacerlo y más gente que pueda alternarse para poder descansar, porque sí es cansador, sin duda. Es agotador. Agotador. Más allá del estrés de la situación, ¿no? Obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿todos sabían que era el número 107 para la urgencia?
Esa es una pregunta una duda que surge en todos, porque todos están acostumbrados a llamar al 911. Todos, Ujú. por experiencia que he tenido de distintos lugares que he ido a dar la charla esta, el taller o el curso, y todos creen, o la gran mayoría creen que es el 911. De hecho, cualquiera puede entrar en Google, ya que estamos con la era digital, y ahí uno pregunta, ¿cuál es el número de emergencia? Y Google saca, los números son 911, que es urgencias policiales o de seguridad, el 107 que es de salud, y después tenemos el 147, el 111, son varios, pero ahí te los detalla uno por uno. Pero el 911 los va a atender, pero los va a derivar al 107, o sea que ya es importante llamar al 107. Sí, un comentario que yo a muchos organizadores les hice, digamos, más allá de que uno le puede pasar en cualquier situación, muchas veces, digamos, a mí me, me deja sin dormir que pase en una salida grupal, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo a los organizadores es, más allá de tener a mano el 107, hacer una averiguación previa, digamos, del lugar donde uno está yendo, de donde está llevando a la gente, ¿no? Sea, no sé, Luján o sea, no sé, Calamuchita, eh, y saber también, digamos, cuáles son las opciones locales de atención médica, ¿no? Porque en ese momento los minutos cuentan, ¿no? Lo que decía Pedro. Entonces, saber de antemano, bueno, a ver, yo en general lo hago cuando, por ejemplo, inclusive voy con la familia. O sea, saber a dónde me estoy alojando, cuál es el lugar de emergencia más cercano y cómo me comunico, porque en ese momento tener que averiguarlo, perdiste muchísimo tiempo, ¿no? O sea, entre que uno busca, inclusive hay algunos hoteles que tienen su servicio privado de emergencia, y hasta que uno busca al encargado para preguntarle el teléfono, si es algo que todo eso se puede hacer antes, con una pequeña dedicación de tiempo, inclusive cuando uno va en grupo o va solo, ¿no? Ahí Vivi tiene una pregunta. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo había hecho RCP, pero no me acuerdo. Sé que había una diferencia con los niños. Si es para los niños, la primera pregunta, ¿hasta qué edad es considerado niño para empezar a darle un tratamiento como adulto en caso de que haya una diferencia? Y si es para niños, ¿cuántas por minuto? Y también si es 2 minutos parar o hay una diferencia en eso. Gracias, Pedro. Lo que es RCP para niños se divide para neonatos, que es hasta el mes, para primera infancia, que es hasta los 3 años, y para la segunda infancia, que es hasta los 6 años. A partir de los 6 años ya se considera como las maniobras de RCP como para el adulto. Esa sería Cambia mucho. En el neonato tenemos que lograr de 120 a 150 pulsaciones por. Eso se hace obviamente con un dedo, ¿no? Pero sí cambia. Pero bueno, Gracias. justamente hemos hablado, en este caso no ver RCP en niños, sino solamente en adultos. Pero sí viene. ¿Está bien, Viviana? Bueno, Gracias. a ver, ¿alguien más? ¿Me preguntas? No, nadie más. Nadie más. Bueno, me preguntas, vamos a continuar entonces. ¿Cómo hacemos las compresiones torácicas? Las compresiones torácicas, uno se tiene que ubicar en forma perpendicular a el cuerpo de la víctima, vamos a llamarlo víctima, colocar el talón de la mano, de una mano, sobre el centro del pecho, entre la línea intermamilar. Coloca el talón, coloca la otra mano, entrecruza los dedos, de esta manera, y ahí va a comenzar a hacer las maniobras de RCP. Ven, acá estamos en forma perpendicular, los brazos bien extendidos y tenemos que presionar sobre el pecho de 4 a 5 centímetros. Hay que hundirlo. Y aflojar para que el corazón se bombee. Nosotros cuando
Nosotros cuando comprimimos lo que hacemos es, el corazón que está acá adentro, lo comprimimos y el corazón lo que hace es bombear. Yo lo aprieto y bombea, lo aprieto y bombea. Y cuando dejo de apretar, tengo que aflojar para que vuelva a llenarse nuevamente de sangre. Porque si yo hago así, no logro que el corazón vuelva a llenarse. Tengo que apretar, aprieto y aflojar. Apretar y aflojar. Apretar y aflojar. Sin perder la posición del talón sobre el cuerpo de la persona, sobre el pecho. ¿Por qué? Porque perdemos el lugar anatómico. Y si lo ponemos en las manos en otro lado, podemos provocar un daño, una fractura de costilla. Entonces, ahí en el centro del tórax es la mejor forma. Fíjense acá, cómo tenemos que ubicarnos nosotros. El cuerpo derecho, los brazos bien extendidos, que va a ser la mejor forma, y cuando hacemos las compresiones, tenemos que pivotear en la cintura de la mejor forma, porque si yo hago fuerza con los hombros, no voy a llegar a hacer 2 ciclos, por decirlo, porque si no uno hace demasiada fuerza. En cambio, si uno balancea el cuerpo, va el cuerpo bien equilibrado en toda la columna, va a ser menor esfuerzo y van a ser más efectivas las compresiones. Lo que se llama, bueno, no sé si se llega a ver bien la diapositiva ahí, bueno, que los brazos bien extendidos y el uso de mecánica corporal. No sé si se llega a ver bien la diapositiva. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. ¿Qué es lo que se pretende entonces? Que el corazón, nosotros estamos reemplazando la acción del corazón en la función de bombeo. Comprimir de 4 a 5 centímetros y aflojar, comprimir y aflojar, comprimir y aflojar. Y son 100 compresiones que se deben lograr en el minuto. Porque si normalmente el corazón nuestro está trabajando entre 60 a 80 latidos por minuto, ahora que está parado, nosotros tenemos que lograr que se recupere de la mejor manera posible. Entonces, las compresiones tienen que ser rápidas y tienen que ser efectivas. O sea, tienen que llegar de 4 a 5 centímetros aproximadamente. Todo va a depender también de la superficie corporal de la persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá un video. Este es de los compañeros del Sanatorio en Choreno. Hay momentos que no se pueden Del prever, Fino Quieto. como presenciar un paro cardiorrespiratorio. Pero con algunos sencillos pasos, usted podrá ayudar a salvar una vida. ¿Escucha Solo bien? con sus manos. Si la persona no responde, debe sacudirla levemente desde los ojos. No responde y no respira. Llama a emergencias al 911 y trae el DEA. La primera acción es activar el sistema de emergencia. El masaje cardíaco se realiza en el centro del pecho, con una mano sobre la otra, con los dedos entrelazados, comprimiendo fuerte y rápido, 5 centímetros, entre 100 y 120 veces por minuto, al ritmo de Staying Alive, permitiendo la expansión completa del tórax luego de cada una. Pegar los electrodos uno por uno en el torso desnudo. Lo ideal es que cada 2 minutos puedas turnarte con otra persona para realizar las compresiones. No tocar al paciente. Análisis del ritmo cardíaco. Descarga requerida. Masaje cardíaco. El uso adecuado y precoz del desfibrilador aumenta la posibilidad de supervivencia. El DEA analizará el ritmo cardíaco y solo nos indicará realizar una descarga cuando la situación así lo requiera. Apartarse del paciente. Se realizará descarga en 3, 2, 1. Bueno, como vieron, es lo que fui explicando, cómo lo están haciendo ahí. Ahí lo que aparece nuevo para nosotros, digamos, es el DEA, desfibrilador externo automático. Se dieron cuenta que tiene la voz que le va indicando prácticamente todo lo que tiene que hacer. Desde despegarlo, hay algunos que te dicen, retire los electrodos del aparato,
que son las planchitas esas autoadhesivas que tienen. Coloque los electrodos y tienen la marca del electrodo donde va cada uno, ¿no? Y así va sucediendo. Bueno, entonces, por ejemplo, si el desfibrilador detecta que hay una fibrilación ventricular, que era lo que estuvimos hablando de inicio, va a decir, se detecta ritmo para desfibrilar, o se detecta fibrilación, ¿no? Preparándose para desfibrilar. Cuando dicen preparándose para desfibrilar, ¿no? Uno tiene que retirarse y no tocarlo, porque si no va a recibir la descarga. Si va a recibir la descarga, digamos que lo máximo que puede sufrir es un golpe, sentir un golpe, nada más, pero no es que lo va a matar una descarga. Y lo peor es que comparte la descarga con la víctima. La víctima entonces no va a recibir la descarga suficiente como para recuperar el ritmo cardíaco nuevamente. Entonces, lo que se hizo es lo que venía explicando. Se detectó a la persona inconsciente, se determina que está en paro cardíaco, una persona va a activar el servicio de emergencias y la otra persona, que es el rescatador 1, sería en este caso, comienza con las maniobras en forma inmediata. Una vez de ello traen el desfibrilador, como les expliqué en el sanatorio Quinoquieto, traen el desfibrilador y realizan la descarga. Lo importante del desfibrilador es que prácticamente dice todo. Todo lo que tienen que ir haciendo paso por paso. Lo único que faltaría es que salga ahí la señorita que estaba con una tablita y le diga, así no se hace, así no se hace. Lo único que falta, porque después prácticamente... Hay otros que son mucho más completos que estos. Tienen otro tipo de explicación, pero básicamente es esta. No sé si algunos trabajan en algún lado, si tienen un desfibrilador automático o externo. Hay muchas empresas privadas principalmente como para acercarse y preguntarle al equipo médico, quien está en la higiene y seguridad, quien esté responsable, como para enterarse también de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Acá? Bueno. Perdón, Pedro, un comentario que vos me habías hecho cuando charlamos inicialmente antes de poner la fecha, que vos me decías que también es interesante saber que, por ejemplo, en las estaciones de subte hay, y que si uno está de repente en la calle, puede bajar al subte a buscarlo, y que tienen la obligación de dártelo. Sí. ¿No? Ahí lo va a acompañar un representante del sur. Seguramente. Pero digo, eso está bueno porque a veces uno no se da cuenta que están esas posibilidades Sí, sí. cuando está en la calle, ¿no? Estas cosas sí, lamentablemente no se tienen conocimiento público de dónde uno puede disponer de los equipos. Pues digo, hoy día, esta cuestión de las emergencias que las estamos viendo, yo estuve trabajando mucho tiempo con la Fundación Cardiológica Argentina, siempre han traído muchas diferencias con la parte del gobierno que esté de turno. No, nunca se han logrado muchas cosas, lamentablemente. Pero bueno, pienso que algún día se va a lograr. Bueno, entonces, ¿seguimos? ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, bárbaro. Entonces, hemos llegado al momento en el cual se realizó la desfibrilación, la persona se puede recuperar, o a lo mejor, luego de hacer masaje cardíaco, la persona también se puede recuperar. Lo que sí les digo, no pasa como vemos en las películas que suelen pasar, que vienen, le da una trompada en el pecho y se recupera, o que le da una cachetada y se recupera. Ojalá fuese así de sencillo. Ojalá, pero no es así. Supongamos que la persona se recupera, ¿qué se hace? Si respira, lo tenemos que colocarlo en posición de recuperación. De costado, del costado derecho, si es que no tiene ningún tipo de lesión, de esta manera. Con el brazo por debajo del mentón, cruzándolo para el otro lado. Un brazo por debajo del mentón. Con esta posición lo que se hace es lograr que el cuello se extienda y que no se obstruya la vía aérea por una obstrucción mecánica, o sea, porque la glotis se comprime. ¿Cómo lo hacemos? Fíjese, supongamos.
Esto se puede pasar también si detectamos que hay una persona que está caída, desmayada, que tiene pulso, que está semi-inconsciente, pero que respira mal. Lo podemos ubicar en esta posición. ¿Ves? Lo ponemos un brazo, le cruzamos el brazo, lo ponemos boca arriba, perdón, le cruzamos un brazo por debajo del cuello, lo giramos hacia nuestro lado y queda en esta posición. El brazo hace de extensión para que no se obstruya más la vía. Y así hasta que llegue el servicio de emergencias. ¿Cómo se puede controlar el pulso? El pulso se puede controlar en la zona carotidia. En la zona carotidia es abajo del cuello. Si quieren, pueden, ustedes mismos en este momento se lo pueden controlar. Ubíquense. Fíjense, nosotros tenemos el ángulo maxilar, ¿no? Y por delante el cuello. Si bajamos la mano en dirección oblicua hacia el cuello, vamos a ver una hendidura, por detrás está el músculo esternocleidomastoideo, por delante vamos a sentir el cartílago. En esa zona, uno puede tocar y va a encontrar el pulso de la cartílago. Estoy bien. Estoy bien. Entonces, lo que sí le digo, no busquen por mucho tiempo, porque en esa zona está el seno carotidio y unos ganglios linfáticos que si uno los estimula, puede provocar un paro cardíaco. Entonces, uno tiene que palparse, buscárselo en forma leve. En el paciente que está, en la víctima que tenemos inconsciente, lo hacemos de esta manera. Buscamos con los dos dedos, nunca utilizar el pulgar, porque el pulgar podemos sentir la pulsación del mismo dedo pulgar. En cambio, el índice o el anular, no. Entonces podemos usar índice anular que nosotros, la circulación es mínima y nosotros no vamos a sentir la pulsación de nuestro dedo. En cambio, con el pulgar sí. Se busca y ahí se determina. Y se debe buscar por 10 segundos. Esto se puede hacer cuando estamos haciendo las compresiones torácicas y cumplimos 2 ciclos de 100, o sea, 2 minutos. Se puede buscar para saber si tiene pulso o no tiene pulso. Si no tiene pulso, continuamos con las maniobras, con las compresiones torácicas hasta que llegue el servicio de emergencia. Si tiene pulso y no se recupera, si vemos que respira, bien. Si no respira, tenemos que seguir con el masaje cardíaco. Una pregunta que es bastante frecuente. ¿Y qué pasa si la persona no está en paro cardíaco? Las maniobras de compresión torácica no le van a hacer daño. Al contrario, le van a ayudar a tener una mejor circulación. O sea que no es perniciosa para la persona si no tiene paro cardíaco. Si el corazón por ahí está bombeando despacio, ¿sí? Está bombeando despacio de esta manera, unas compresiones van a favorecer, no le va a hacer daño. Es una duda que se suele presentar bastante seguido. Entonces, se evalúa el paro cardíaco a los 2 minutos de iniciar las maniobras, como lo había explicado recién. Si nosotros tenemos un segundo rescatador, o si tenemos la posibilidad de contar con algún dispositivo para la ventilación, podemos hacer la secuencia con 2 rescatadores. En este caso, hay recién, en este caso, que son 2 rescatadores avesados, que se llama rescatadores legos, pueden trabajar haciendo esta técnica. 2 ventilaciones y 30 respiraciones. Pero le vuelvo a repetir, esto es para los que ya son rescatadores legos, se le dice, en la jerga nuestra. Se realizan 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Mientras que estamos solos, son 100 compresiones por minuto. 100 compresiones por minuto. Lo ideal es rotar, hacer que otra persona nos releve a los 2 minutos, porque les puedo asegurar que es agotador. Es agotador. Tiene que haber otra persona. Por eso es necesario que todos lo sepan hacer. Lo ideal sería que esto lo podamos practicar con el muñeco. Ya lo vamos a hacer, seguramente lo vamos a hacer. Acá les muestro qué significa la fibrilación. Acá, por ejemplo, lo que se hace es colocar las paletas. Este que está acá es René, mi compañero de equipo. El muñeco que tenemos acá está guardado en la valija. Se le apoyan las paletas y se hace la descarga eléctrica. Y esto es para que tengan conocimiento de lo que es la desfibrilación.
Cuando el corazón está funcionando de esta manera, está fibrilado, cuando hace la descarga eléctrica, hace un parate. Cuando para, da lugar a que lo que es el nódulo sinusal, o sea, el que comanda, el punto neuronal que comanda el ritmo cardíaco, vuelve a funcionar. O sea, está así. La descarga que hace, lo frena. Y en ese momento cuando frena, da lugar a que retome el ritmo normal. Esa es la función que cumple la fibrilación. La desfibrilación, perdón. Y acá tenemos distintos aparatos. Estos son aparatos ya antiguos que van a ver en las emergencias seguro. Y este es un modelo de desfibrilador externo automático. Ven que tiene dos planchas autoadhesivas y que cada una indica en qué lugar del cuerpo tiene que ir colocado. Se saca el autoadhesivo y se queda pegado al cuerpo. Siempre hay que descubrir totalmente el tórax de la persona. Uno lo enciende y le va a decir, por ejemplo, coloque las paletas en posición. Si uno las colocó y sigue diciendo lo mismo es porque están mal colocadas. Están mal colocadas. Y acá en la pantalla, una vez que están las paletas colocadas, acá en la pantalla va a figurar el ritmo cardíaco que tiene. O sea que el dibujito que yo les pongo acá, ¿no?, les va a marcar esto. Esto que está acá es la fibrilación ventricular. Y esto que está acá sería un ritmo normal, teóricamente normal. Si nos marca una fibrilación ventricular, el aparato va a decir, paciente presenta fibrilación, prepararse para descargar. Entonces uno tiene que asegurar el entorno, separarse y dice realizar descarga. Hay mucho que apretan, o sea, el operador, uno de los operadores tiene que apretar el pulsador para hacer la descarga. Una vez que se hace la descarga, evalúan si recupera o no recupera pulso. Si recupera pulso, bueno, lo ponemos en posición de rescate, de recuperación. Si no recupera, se continúan con las maniobras nuevamente. ¿Y cuántas veces hacemos esto? Hasta que llegue el servicio de emergencia. Siempre hasta que llegue el servicio de emergencia. Dentro de las cuestiones de bioética, se considera que la persona que comienza con las maniobras de resucitación tiene que seguir hasta el momento que llegue el servicio de emergencia o hasta que quede extenuado. Por eso siempre es recomendable que haya 2 o 3 personas que puedan ir reemplazándose para realizar las maniobras. Con respecto a la vía aérea, lo que le estaba diciendo, lo ideal es que tenga oxígeno al 100% lo más pronto posible, ¿no? Lo que uno entrega en el boca a boca es entre el 16 y el 17% de oxígeno, y siempre lo ideal es el soporte vital básico, o sea, las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas está establecido por distintas asociaciones a lo largo de muchos años que es lo vital para la recuperación de la persona. Ya se retiró el puño de percusión, se sacó la ventilación boca a boca, se ha llegado con las evidencias a determinar que haciendo unas compresiones torácicas efectivas, es decir, 100 por minuto, comprimiendo de 4 a 5 centímetros y con un ciclo de 200 y control, o sea, 2 minutos y control, hay muchas posibilidades de que la persona se mantenga así, se mantenga, digamos, en condiciones de que cuando venga el servicio de emergencias, esa persona se pueda recuperar. Esa es la idea. Otro punto que tenemos que tener en cuenta también. Les había comentado con respecto a lo que es la asfixia por atragantamiento o por obstrucción de la vía aérea. Fíjense, acá en este caso, la figura nos muestra una persona que tiene la obstrucción de la vía aérea, se atragantó con algo. El signo característico es que la persona, por acto reflejo, lo primero que hace es tomarse la garganta. Se toma la garganta, ¡ay, tengo algo, tengo algo! Comienza a toser y lógicamente la voz le cambia. En cambio, la persona que sufre un paro cardíaco, lo primero que hace, si llega a hacerlo, es tomarse el pecho, por el dolor del pecho que siente en ese momento. Generalmente del lado izquierdo. Generalmente, no quiere decir que sea siempre del lado izquierdo. Porque hay infartos que se producen del lado derecho. Pero es la característica, digamos, para diferencia.
Si uno tiene la oportunidad de ver a alguien que se desmaya y pudo ver que lo primero que hizo fue esto, se supone que es una obstrucción. Obviamente uno va a averiguar, ahí lo que uno dice asegurarse el entorno. Si sabe a alguien qué le pasó o no. ¿Mm? Y si vemos una persona que se toma el pecho, como vemos acá, y se desmaya, se cae, seguramente es un infarto. Seguramente es un infarto para cardíaco. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa cuando es obstrucción de la vía aérea? Lo que podemos realizar es lo que se llama maniobras de Heimlich. En el adulto, estamos viendo el adulto. En el adulto, ¿qué se hace? Pongo en la posición, la persona está con obstrucción de la vía aérea, uno se tiene que colocar detrás de la víctima, cruza los brazos por sobre la víctima a la altura de la boca del estómago, o sea, donde termina el esternón. Donde termina el esternón, ahí es donde tiene que hacer. Bueno, acá se entrecruzan los dedos. Lo ideal sería colocar el puño y con la otra mano cruzarlo de esta manera. ¿Mm? Ahí se ve, ahí se ve. De esta manera, así. Con el puño sobre, digamos, por debajo del esternón, no sobre el esternón, por debajo del esternón, que ahí se encuentra el diafragma, como para poder hacer presión. Entonces, uno hace presión, 3 golpes secos. De esta manera, para generar presión dentro de la cavidad torácica, genera presión dentro de la cavidad torácica, y de esa manera pretender que expulsar el cuerpo extraño que tiene la vía aérea. Esa es la intención. Supongamos que una persona tiene una contextura física en la cual nosotros no podemos rodearlo con los brazos. Hay que ponerlo al piso, boca arriba, y hacerle la misma maniobra, pero esta vez nos ponemos en cuclillas por sobre la víctima, apoyamos el talón por debajo del esternón y hacemos la compresión. Hacemos la compresión para tratar de que tenemos que asegurarnos de que la víctima esté con la cara girada, o sea, la cabeza girada, para que en caso de algún vómito no se broncoaspire, como se dice. Entonces, con el adulto acostado puede ser, si nosotros no, si no tiene la superficie corporal no nos permite abrazarlo, hacemos esto. O puede ser que la persona se desmaye y entonces está en esta posición también. Esa es otra maniobra. La misma maniobra de género. Lo que se pretende es generar presión, una presión positiva dentro de la cavidad torácica para que expulse el cuerpo. Esto lo podemos hacer también en niños, con la maniobra de Heimlich, que es igual a la del niño. ¿Ven? Un adulto ya, un niño de 6 años, se considera como adulto. En el lactante se lo coloca boca abajo, y fíjense acá, lo que se hace es estirarle el cuello. De esta manera se hace una extensión del cuello para que la vía aérea esté derecha. Se hacen 4 a 5 palmadas a nivel de la media escapular, o sea, a la altura entre medio de los omóplatos, se le hacen los golpes para que generar la presión y que trate de expulsar el cuerpo por ese lado. ¿Mm? En algunos casos puede ser que se lo coloque boca abajo, pero no es muy recomendable. Aunque yo, digamos, me han contado mis experiencias de personas cuando yo he dado los cursos, en los cuales decían que sí, que lo colocó boca abajo, lo agarraba de las patas, como dijo uno, le dio unas cuantas palmadas y largó, por decir, el pan, la carne, lo que sea. Sí pasa. Pasa, pero esta es la técnica que se recomienda. Lo coloca, ¿no?, sobre la falda, sobre las piernas, se le hace extensión del cuello y se le dan palmadas al nivel entre medio de, digamos, la medio de el omóplato. Esa es la idea, hasta que expulse el cuerpo. En estos casos, si no expulsa el cuerpo, hay que hacer las maniobras de compresión torácica de forma inmediata. ¿Mm? Con los niños. Bueno, y esta es la recomendación. Por sobre todo mantener la calma y dominar la situación. Les digo, me ha tocado en varias situaciones en la vía pública, y una vez vi una persona, una señora, que le dijeron, llamen a la urgencia, llamen, y se quedó dura, no iba ni para atrás ni para adelante, se quedó dura, casi que la tuvieron que atender. Así que bueno, yo estuve ahí, por suerte no pasó a mayores de este tema que hubo. Pero estas cosas de
mantener la calma y dominar la situación se logra teniendo conocimiento. Porque si uno no sabe, ¿qué va a hacer? Nada, no puede hacer nada, no puede ayudar en nada. Entonces es importante tener conocimiento de todas estas cosas como para poder actuar en caso que sea necesario. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Hasta acá llegamos. Esta es la última. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, acá digamos, en el taller presencial viene la práctica de devolución. Tenemos el muñeco y cada uno practicaría, que es la parte que nos falta con el Zoom. Pero bueno, es la primera experiencia, esta también la primera vez que doy por Zoom. Esto siempre lo hago en presencial en todos lados. Pero bueno. Así que... Ahí, Pedro, Ángela tiene una pregunta. Sí, claro, es tener conocimiento y pensaba tener decisión también. Digamos, es un saber hacer que te da esta charla y un curso donde uno pueda, digamos, practicar y, ¿no? Estar atento, digamos, porque son muchas cosas a tener en cuenta. Muchas veces se te reúne mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cómo uno decide a quién decirle llamar 107 y uno se pone a hacer las maniobras, ¿no? O sea, pasa mucho por la persona que lo hace, ¿no? Claro, la actitud que toma. Por dominar la situación. La idea es eso. Al momento uno tiene que dominar la situación y para eso tiene que estar seguro de lo que va a hacer. Y cuando uno digamos, va a indicar a la persona que llame al 107, tiene que ser enérgico y bien imperativo. Usted llame al 107. Lo señala, lo marca, dice, usted llame al 107. Así, no, a ver quién puede llamar. No. Uno lo señala y dice usted, que se siente identificado a la persona, dice usted llame al 107. Y ya empezamos con las maniobras. Sí, porque es cuestión de actitud en esta situación. Pero bueno, la cuestión también cambia cuando hacemos las prácticas con los muñecos. Nos ha tocado siempre algunos con el grupo, cuando hacemos así, de que tienen un poco de reticencia en practicar con el muñeco. Le da cosa, dice, practicar con el muñeco. Y sí, es comprensible, pero la idea es que se saquen el miedo, que saquen, digamos, la duda al momento, como para que llegado, ojalá nunca les toque, pero llegado la situación, saber qué hacer. Eso es lo importante. Pedro, ahí Viviana tiene una pregunta. Sí. Pedro, ¿cuál de estas técnicas, o si es una distinta, se aplica, por ejemplo, a una persona que se está ahogando, la sacan del mar o de una pileta, por ejemplo? Sí, eso sería por inmersión. En caso de inmersión, lo que se hace es retirar la persona, si es posible, entonces, retirarlo del agua, sacarlo del agua y inmediatamente colocarlo boca arriba e inmediatamente comenzar con controlar el pulso y comenzar con las maniobras de compresión torácica. La maniobra que se suelen ver, que suelen mostrar en distintos lugares, por televisión, por películas, de moverle los brazos, remarle para tratar de sacar el agua de los pulmones, es solo de película, eso no existe. Y nunca existió eso dentro de lo que es el conocimiento científico, es solo de película. Lo que se hace en caso de que se presuma de que tiene agua en los pulmones, o sea, que haya tragado, que le haya ido agua hacia los pulmones, se hace la maniobra de Hemrich. Persona acostada, cabeza lateralizada, se hacen maniobras de Hemrich. Y se comprueba el pulso. ¿No tiene pulso? Compresiones torácicas. ¿Qué puede ser? Que esté con hipotermia, o sea, el agua, entonces le va a provocar hipotermia. Entonces, abrigarlo también, lo más pronto posible. Es eso. Pero les vuelvo a repetir, esas maniobras que uno suele ver en las películas, que le hacen como remar los brazos, es verso, eso no existe. Nunca existió dentro de también científico. Gracias. Yo ahí me quedaba recién pensando, Pedro,
en lo que vos decías, ¿no? O sea, la parálisis que genera el no saber, ¿no? Pero cuando uno no sabe, es como que no sabe para dónde ir y se queda como quieto en el lugar en vez de hacer. Entonces, por más que no tengamos la experiencia, digamos, o toda la práctica que a uno le gustaría que todas las personas tengan, ya el hecho de saber cuáles son los pasos te hace por lo menos poder, digamos, dar indicaciones o ir en una dirección, ¿no? Y no empezar a hacer cualquier cosa, que es lo que vos comentabas y lo que yo también viví, que contaba al principio en ese hotel, ¿no? De hecho, también me pasó en otro hotel con una nena en la pileta que la terminó salvando un turista. Digamos, o sea, que se ahogaba. O sea, ya estaba ahogada la chica. Y la salvó un turista porque también la gente no sabía lo que hacer y no había un guardavidas adecuado en el lugar. Ese es otro problema del hotel. Pero bueno, pero sí, digamos, el hecho de saber lo que hacer, a uno le da tranquilidad de para dónde tiene que ir. Exactamente. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, gente, comentarios? No sé si alguno quiere comentar algo, si ha tenido alguna experiencia con respecto a esto, sería bueno también, como para extendernos un poquito. Yo tuve una con tenía como 15 años, 17 por ahí, que era una amiga que había sido operada a corazón abierto. Y me había hecho el comentario, imagínate, yo a los 15 que podía saber. Y bueno, vino un día, estábamos las dos solas, no sé qué había tomado, qué había comido, empezó a tener como una reacción alérgica. Me dijo, tengo alergia, me estoy brotando. Entonces yo, no sé, pensé, dije, si está teniendo eso y se está brotando, se está hinchando así, corazón abierto, empecé a asociar, dije, va a tener dificultad para respirar, pensé para mí. Entonces, en mi experiencia lo que hice fue decirle, acostate, horizontal, boca arriba, le aflojé toda la ropa, por supuesto llamé a emergencias, y después los médicos, llegó a emergencias, la llevaron y todo, porque yo no tenía nada para darle. Y ella quería que le diera algún medicamento, le dije, yo no te voy a dar nada porque te puede ser peor. Y después los médicos me dijeron que por haberla relajado, así para que circulara y se oxigenara, digamos, aguantara mejor, o sea, yo no hice ningún RCP, fue eso. Me dijo que eso le salvó la vida, o sea, le dio tiempo, pues dijo 5 minutos más y eso es lo que me dijeron, ¿no? O sea, menos que haya otra técnica, pero Claro, es un caso muy particular, es un caso muy particular, pero sí, el hecho de aflojar la ropa. Una de las cosas que la respuesta del organismo ante cualquier lesión interna es la inflamación. Todo el tejido se inflama, todo el tejido se inflama. Entonces, está bueno que uno le afloje la ropa. Ahí, bueno, la posición tendría que haber sido semi-sentada, nada más, lo único. Semi-sentada porque favorece, cuando uno lo semi-sienta a la persona, las vísceras abdominales bajan y permite mayor expansión del tórax y favorece. Pero sí, tocar la ropa es un buen método porque, digamos, aliviana o sí, sería aliviana un poco la inflamación, la presión que se genera por la inflamación. gracias. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. La verdad, fue un orgullo escucharte. Ahí tenés los aplausos. Gracias. Y bueno, digamos, para el que no la pudo ver, igual va a quedar grabada, la vamos a subir, encontrarse ahí en la salida, pero también vamos a buscar otros horarios. Quizás este era medio temprano, pero también vamos a buscar otros horarios para repetirlo, porque la verdad que, como decíamos antes, ¿no? Cuanta más gente sepa los pasos que hay que dar, y también, a ver, y también el hecho de generar esta curiosidad de decir, hay algo que puedo aprender y también buscar, ¿no? Por ejemplo, de hecho, a ver, para el que le interese, este miércoles, a las miércoles 16, no me acuerdo a qué hora, en la Plaza Devoto, en la Plaza Arenales, hay todo un equipo del SAME
A las 6 de la tarde, me dice acá Moni. Hay todo un equipo del SAME dando la capacitación de RCP con muñecos y todo en el parque. Y lo que vi ahí de la Ciudad de Buenos Aires, que van a estar en varios parques, distintas fechas, dando las capacitaciones. Entonces también el hecho de tenerlo presente hace que uno también pueda buscar a ver dónde se dan otras capacitaciones y sumarse para aprenderlas. Sí, 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 sería bueno que se comunique bien a todos, a toda la población. Imagino que más de uno va a estar interesado en esto, seguro. Tal cual. Bueno, ¿No gracias, Pedro. Sí, Vivi. digo, ¿no dan certificaciones acá? Acá, No, no, El certificado, ¿no? Por haber hecho, digamos, no, no vos en este caso, pero si hay lugares donde te dan un certificado, como que lo claro. hiciste, ¿no? Sí, el certificado, primero, la certificación tiene que ser dictada por alguna institución de salud, primero, con gente inscrita para la certificación. Por eso mismo esto es un taller, no es un curso. No, Y no, no, además sí, sí. faltaría la parte práctica. No se puede ver porque esto es virtual nada más. No, no, pero no te pregunto por este tuyo. Acá pregunto en general si en Buenos Aires hay. No, sí, 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 en todos lados. Yo pertenezco a la Federación Argentina de Cardiología. Allá se dictan los cursos, hay que pagar, por supuesto, bastante, no sé cuánto estarán este año, no tengo idea. Pero sí, hacen la certificación, dan la certificación. Ok, ok. En cualquier institución, yo en las distintas instituciones que estuve, como instructor de RCP, sí, yo daba los certificados, pero era por una institución de salud. Esa es la diferencia. Pero acá estamos, digamos, por eso mismo se llama taller. Taller se puede dictar, pero No, sin sí, ser. Sí, está. se hace. Ahora, ¿y no hay leyes que, por ejemplo, manden a las empresas, por ejemplo, empresas grandes, que digan, tienen que darle capacitación a sus empleados en esto? La Secretaría de Riesgo de Trabajo lo tiene establecido como que se debe realizar. Mm, Quien debe al hacer, al largo techo. Como dije desde el principio, en las escuelas primarias y secundarias se estableció, creo que en 2012 es que en las currículas debería figurar los cursos de RCP primero infantil. claro, Pero como no sé, todo. no sé cómo está, si están funcionando, ¿no? Yo me he ofrecido acá, a la vuelta de mi casa tengo una escuela provincial, yo vivo en Lanús, me he ofrecido para hacerlo de forma gratuita a la directora, nunca me vino acá. Pero bueno, Y bueno, hasta que empiecen a tener más conciencia, ¿no? Y o a sí. poner un poco más de presión. Con esto de hacer los talleres,